que hay algo que ataca a muchos hombres y mujeres, no solamente los que no son creyentes, aún los creyentes, que es el desánimo. Es natural, lamentablemente. El Salmo 42 que leíamos, aquí cuando lee el salmista, es interesante lo que dice. Si podemos leer de nuevo el 42:11 dice, porque él mismo se hace esta pregunta y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque te turbas dentro de mí. Aquí lo que está diciendo es, la palabra batir es hundir, deprimir, desanimar. Está diciendo: ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te estás desanimando? Dice: ¿por qué te turbas? Y ahí dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí en este versículo refleja la lucha interna entre el desaliento y la fe. Es interesante. Es un llamado a mantener la esperanza y la confianza en Dios como fuente de salvación y de fortaleza. Por eso decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero espera en Dios, porque todavía hemos de alabarle, que es nuestra salvación mía y nuestro Dios también es Él. Aquí nos muestra esa realidad de esa lucha interna que como cristianos podemos tenerlo. Porque a veces nos preguntamos, ¿el desánimo puede venir a un creyente? Porque a veces escucho prédicas que dice: un cristiano nunca debía desanimarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El desánimo viene, es un sentimiento. Está bien que llegue, pero que no se quede en nosotros. Porque cualquier motivo o situación puede hacer que entre ese desánimo en nuestras vidas. Por eso es, y si llega ese desánimo ahora como cristianos, ¿qué hacemos? Porque entendemos que el desánimo si llega, ok, puede ser natural que viene ese sentimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Hoy vamos a aprender también eso. ¿Qué dice el Señor ante esta situación? ¿Qué pasó cuando hay hombres de la Biblia que han pasado ese momento? ¿Y cuál es la respuesta de Dios para nuestras vidas? Para alentar otra vez y seguir en este camino. Porque cuando viene el desánimo, el desaliento, hay cosas que uno quiere dejarlo, ¿verdad? Es normal que viene eso. Pero aquí es una lucha, como le decía el salmista, dice: esa lucha interna. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te estás turbando? Esperemos en Dios, decía. Esperemos en Él, porque todavía vamos a alabar. Él es mi Dios, Él es nuestro Salvador. Eso es lo que Él mismo se habla. Pero quiero que vayamos a esta pequeña historia. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué. Los que tienen Biblia podemos ir, y los que no, tal vez ahí estamos con la ayuda visual, donde dice así. Entendamos desde el versículo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1, donde dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, escuchen esto. Es decir, conocen la historia. Moisés, ¿quién fue? El líder que dirigió a miles y miles de personas para salir de Egipto y hacer pasar todo el desierto. Ahí es donde el Señor daba las directrices a este hombre. Moisés recibía el mensaje y daba a conocer, dirigía con el temor, la reverencia, y se veía que el respaldo de Dios estaba en Moisés. Entonces todos lo respetaban, todos seguían a Moisés. Pero llegó el tiempo en que ¿quién? Moisés murió. Escuchen eso. Y a veces parece que ya cuando no se ve las cosas, o cuando una persona ya no está, un ser querido ya no está, algo, situación parece que ya no está, se rompió algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ante eso? Aquí el pueblo parece que experimentó la muerte de su líder. Pero en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés, le decía el Señor a Josué, le decía: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Recuerden que desde un principio el propósito de sacarlos de Egipto era que vayan. ¿A dónde? A esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Y recuerden con este mensaje también, lo que Dios dice y lo que Dios puso en su corazón se va a cumplir. El propósito era eso, que parece que cuando Moisés murió ellos dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer?
fue nuestro líder. Ellos no entendían que estaban liderizados, no directamente por Moisés, sino por el Señor. Recuerda eso. Puede el Señor ponerte personas, situaciones, un trabajo, lo que sea, para cumplir el propósito de Dios. Pero si esa persona o situación parece que ya no está, eso no significa, escúchame, que se acabó los planes de Dios en tu vida. Si esa persona, esa situación ya no está, se perdió, pasó algo, no significa que los planes de Dios se acabaron y se detenieron e hicieron un stop. Por eso aquí cuando ellos dijeron, Moisés nos va a llevar a esa tierra, Moisés murió, parecía que todos esperaban y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí esa palabra le dice, levántate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el 3 dice, os he entregado como lo había dicho a Moisés. Miren, así los voy a entregar como lo dije a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se te pone el sol, será vuestro territorio. Y el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Levántate, Josué. Levántate, el Señor. Y esto es lo que más alienta al pueblo cristiano. Por eso yo nunca me voy a cansar de que ustedes aprendan a tener una relación con Dios, para aprender a escuchar su voz, porque Dios y el Espíritu Santo habla. Y qué lindo es escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque en el medio del desánimo, en medio de ese tiempo difícil, pueden venir personas y alentarte. Pero qué mejor escuchar la voz de Dios, porque cuando Él habla hay poder y autoridad. Así también cuando me decía, recuerdo de Elías escapaba de Jezabel, se metió en una cueva y él decía, me quiero morir. El Señor va y le dice, Elías, levántate, hay mucho más que hacer. Y cuando uno escucha la voz, hay algo que trasciende aquí al alma y levanta ese ánimo de nuevo. Puede el Señor animarte leyendo la palabra del Señor cuando sea te hace rema, por un mensaje, una predicación. Aún el Señor, la voz audible, una voz aquí en el corazón que te dice, vamos, yo estoy contigo, aliéntate. Eso es lo único que el hombre debe esperar y debe anhelar eso, porque eso es lo que levanta el ánimo. Porque muchas personas pueden venir, sobarte la espalda y decir, vamos, se puede, todo eso. Pero la voz del Señor, esa voz poderosa, esa voz que cuando dijo, sopló el aire y dio vida al hombre, eso es lo que mismo alienta al hombre. Por eso le decía, nadie irá en contra de ti, nadie hará frente todos los días de tu vida, santo Dios. Por eso este pasaje es una comisión divina que incluye promesas, instrucciones y ánimo para Josué. Tenemos que entender que lo que Dios permite no es en vano, no es una catástrofe. Nosotros como cristianos hemos aprendido que ahora, como en Romanos 8:28 dice, que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas, según el propósito en el cual hemos sido llamados. Hay momentos en que hay situaciones que no vamos a entender por qué está pasando, pero eso no significa que está fuera de la voluntad de Dios. El Señor sabe por qué. Por eso les decía, tenemos que entender que lo que Dios permite no es en vano. Todo lo que Dios permite y hace es por un plan y un propósito en tu vida, y un propósito eterno en tu vida. Aunque en el momento y en las circunstancias parece que estuviera mal y sería lo malo, pero cuando uno está en la voluntad de Dios, tienes que saber que aún lo malo transforma para bien. Siempre recuerdo ese versículo de Jeremías 29:11, que el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Eso me muestra que todo el deseo y la intención de Dios para nosotros es el bien, y Él sabe cómo llevarlo. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos tampoco, los míos son mucho más altos. Entonces eso significa que no va a hacer las cosas para llegar a ese bien como yo pienso, como yo quiero. Es como Él dice y como Él quiere.
Por eso entender eso nos da ánimo a un cristiano y a un hijo de Dios. Amén. Pues les decía, tenemos que entender lo que Dios permite no es en vano, no es una catástrofe, mucho más si estamos en el centro de su voluntad. Porque recuerden que Dios es de propósitos y de planes. Todo lo que Dios hizo y ha hecho es por planes y propósitos. Si te ha llamado es un plan y un propósito. Si hay cosas que pasan en tu vida es un plan y un propósito eterno. Por eso aquí cuando le dice levántate a Josué, le está diciendo toma, vamos, recibe. Le está diciendo aquí que nuestra creencia y nuestras fe y nuestras convicciones no son pasivas. No me puedo sentar y decir sí creo nomás. La fe hace que reaccionemos, actuemos. La fe no es pasiva, la fe que el Señor nos pide es activa. Oro y busco trabajo, oro y hago algo. La oración es importante, pero también en mis acciones. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide se le dará, porque todo el que busca hallará, y todo aquel que llame se le abrirá. La fe es activa. Le dice a Josué, levántate. ¿Por qué? Porque les decía, los hebreos cuando murió Moisés creían que se acabó todo. Tampoco entendieron ellos qué estaba pasando y tampoco entendían que estaban liderizados por Dios, no solamente por Moisés. Ellos estaban liderizados exactamente por Dios. Por eso le dice el Señor, levántate y pasa el Jordán. Tenemos que ver la realidad que el camino del Señor muchas veces no es fácil como pensamos. Y cuando creemos que no es así tan fácil como pensamos, parece que Dios fallara, su palabra fallara ya. ¿Qué es lo que falló? Porque yo les dije, una de las cosas del desánimo es cuando no salen las cosas como uno busca o como uno quiere. El desánimo aparece cuando no van las cosas como uno esperaba, cuando no salen las cosas cuando uno realmente esperaba. Hay una frustración en uno y que empieza el desánimo. Y empiezas eso ¿a qué? A creer que Dios falla, que la palabra de Dios falla. No falla. Yo siempre digo, el hombre te puede fallar, un cristiano te puede fallar, la iglesia te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Nunca. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que estés pasando, Dios no te va a fallar. Yo sé que hay momentos en que uno no entiende por qué está pasando, porque a veces queremos que todo sea fácil, aún el camino angosto de Jesucristo. Y si no es así, me desanimo. El pueblo de Dios y Josué parece que se desanimaron cuando vieron que Moisés murió. Por eso esa palabra maravillosa y alentadora le dijo, levántate y sigue. Levántate y sigue. Tal vez esta mañana el Señor te quiere decir, levántate, sigue, hay todavía más que hacer, no te desalientes, no te desanimes. Ya está pasando este año, hay un nuevo año que está viniendo. Yo siempre, una de las cosas que me alienta es recordar que no importa lo que haya pasado este día, mañana es otro día. Y cada día se renueva el amor y la misericordia de Dios. Eso es que aliento de levantarse y decir, Señor, es otro día, es otra nueva oportunidad. Dios quiere que avancemos y más allá de las circunstancias y de los momentos difíciles o de las puertas que se puedan cerrar, el Señor te dice siempre, levántate, camina, levántate, no te quedes ahí, levántate. Esa es la fe. Esa es la fe y la esperanza que te trae por medio de la ¿qué? De la fe. Miren, si el Señor mismo está seguro que este caminar y esta vida no es fácil. En el libro de Juan 16:32, si quieres acompañarme, pero ahí va a salir el Evangelio de Juan 16:33. Jesús fue claro con esto y nos dio a entender que el camino y la vida no es fácil. Por eso decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen, toda palabra, toda promesa que Jesús habló es para que en Él encontremos paz. No en el hombre, no en las circunstancias, sino en Él. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Aquí está afirmando que vamos a tener aflicciones.
Jesús en ningún momento dijo que íbamos a hacer nosotros a tener una vida llena de flores o color de rosas así. Señor mismo decía, en el mundo van a tener aflicciones. Pero miren lo que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido aquello que te puede desanimar. Yo he vencido aquella enfermedad. Yo he vencido aquello. Eso nos muestra, por eso que dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Que no importa lo que puede venir, Cristo ya ha vencido. Ya venció. Ese es el aliento que Jesús te dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero yo les he hablado esto para que en mí tengan paz, para que en mí confíen, porque yo he vencido al mundo. Nosotros estamos a favor del vencedor, aquel que venció todos tus temores, tus angustias, tus aflicciones, tus enfermedades. El Señor ya fue quien venció. ¿Quién hace ver que ve esa victoria? Mi fe. Mi fe es la que esa victoria que me dio en la cruz haga que yo vea mi realidad diferente a las circunstancias. Siempre cuando hablo de fe es eso, llevar mi realidad a la realidad de Dios. Porque cuántas veces nuestra realidad no nos agrada, no está bien, no hay lógica en esto. Pero cuando llevo esa realidad a la realidad de Dios, donde dice todo es posible, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Cuando estaba Jesús en la tierra, nos mostraba que para Él mismo, ante las aflicciones, las tormentas, nada era imposible para Jesús. Él reprendió los vientos, reprendió las tormentas, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, traía esperanza donde el hombre había perdido la esperanza. ¿Acaso hay algo difícil? Decía. Cuando murió su hermano Lázaro, le dijo a María: ¿no te he dicho que el que cree, aunque esté muerto, vivirá? ¿No te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios? Ahí nos enseña nuestra fe y nuestras convicciones ante los problemas. ¿Para qué? Para que no haya un desánimo, santo Dios. Por eso les decía, Jesús reconoce la realidad. Los seguidores afrontaremos sufrimientos, pruebas u oposición en este mundo. Pero el Señor decía: yo he vencido este mundo. Al mismo tiempo ofrece una paz distinta a la ausencia de los problemas, porque el mundo te da esa paz siempre y cuando no haya problemas. Pero vienen los problemas y esa paz se va. Pero Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aun aunque estemos en problemas, yo puedo estar tranquilo, que yo puedo vivir tranquilo. Mi fe y el poder de Cristo hace que aún en mis medias de circunstancias, problemas o afanes, yo pueda aprender a vivir tranquilo. Tu fe, tus convicciones, cuán importantes son. Porque esa paz que se encuentra en Él es una tranquilidad y seguridad interior basada en su presencia y sus promesas y su poder. Porque Él va a cumplir sus promesas y Él es poderoso para cumplirlas. Y su presencia me muestra que Él es fiel. Él es fiel. Te pueden fallar todos, menos Él. Y de seguro Él no te va a fallar. Cuando dice la frase yo he vencido al mundo, justamente les decía, esta es la garantía de esa esperanza. Jesús ha triunfado sobre el pecado, la muerte, las fuerzas que se pueden oponer ante nosotros. Por su vida, por su muerte y su resurrección, Él nos dio victoria. De modo que las dificultades no tienen ya la última palabra. Parece que a veces las circunstancias, las aflicciones, parece que tuvieran la última palabra y te dicen: ves, mira cuán enfermo estás. Ves, mira esta situación. Ves, se fue esa persona, murió esa persona. Aquí con Cristo entendí que las dificultades no traen la última palabra. Él es el que tiene la última palabra. Cualquier situación que estemos pasando, cualquier circunstancia que está pasando, ¿no se están dando cuenta que ahora el Señor mismo está alentando tu corazón? Nada está perdido con Él. Eso es lo maravilloso de tener a Cristo en esta vida,
que a pesar de cualquier cosa, las cosas no están perdidas en Él. En Él. No es por mi fuerza, no es mi sabiduría, no es mi lógica, no es mi belleza, no es mi apellido, no es mi dinero. Es Él en mí y yo en Él, para ser vencedor en esta vida. Por eso, dice, les he dicho todo lo anterior, que para que en mí tengan paz. Aquí el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Escuchen eso. Otra versión les dice: yo les digo todo esto para que encuentren paz en la unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, porque yo he vencido el mundo. Santo Dios, si estas palabras se hacen rema en nuestras vidas, si tú puedes agarrar y fortalecer, levantar una vida bajo los principios de Dios, santo Dios, sería diferente. Porque yo les digo, no importa los años que tengas como cristiano, no importa el ministerio que puedas tener en el Señor, las emociones nos pueden engañar, las circunstancias nos pueden golpear muy duro. Porque hay momentos en que si no estuviera Dios en mi vida, tomaría muchas malas decisiones en mi vida. De seguro que sí. Pero recuerdo que Cristo llegó a mi vida y Él es real y Él es verdadero. Que Él puede hacer milagros y cambiar mi realidad. Que solo en Él puedo esperar y en Él puede cambiar mis circunstancias y mi realidad. Eso hace de que no me desanime. Eso hace de que no me desaliente. Hace que siga, como le decía Josué: levántate, Josué, porque ahora tú meterás a este pueblo donde yo les había prometido. Por eso les digo, Dios lo que dice se va a cumplir en tu vida. Aunque las circunstancias parecen que digan que no, si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque parece que en el pueblo era difícil. Cuando ya Moisés murió, dijeron: ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos quedamos acá. ¿Qué pensarían? Aunque parece que ya no hay otra solución, recordemos que Dios siempre tiene solución a cualquier situación, siempre. Él sabe qué hacer, aun cuando nosotros no entendamos, no comprendamos, no sabremos qué hacer en ese momento, pero el Señor sí sabe. Por eso cuán importante es la fe. Recuerden cuántas veces en momentos difíciles, cuando sus discípulos, cuando Pedro y otros discípulos se estaban ahogando por la falta de fe, ¿qué les declamaba el Señor? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? El Señor nos enseña y nos alienta a no dudar en esta vida, familia. Porque si no, el desánimo puede llegar y nos puede acabar, santo Dios. Por eso decía, el desánimo puede llegar a tu vida, pero que no te gobierne. Porque aún todavía somos emociones y sentimientos. El Señor nos enseñó que afuera, allá afuera, fuera del Señor digo, nosotros vivíamos y nos dirigíamos por lo que sentíamos, y emociones, lo que sentíamos. Todas las cosas lo hacíamos motivados, ¿por qué? Porque estábamos alegres, todo, pero estábamos tristes y no teníamos ganas, no queremos hacer, ¿verdad? Pero cuando llegamos al Señor nos enseña que en la vida del Señor ya no se mueven las emociones y sentimientos, sino es fe y convicción. Ya no debo andar por lo que siento. ¿Por qué? Porque si vivo por lo que siento, veo mi realidad, me va a dar miedo, me va a turbar, me va a venir la duda, me va a atormentar el miedo, me va a consumir el miedo. Pero cuando están mis convicciones, eso es lo que me dice: el Señor me ha prometido, el Señor cuida de mí, el Señor puede cambiar, el Señor tiene cuidado de mí. Para Él nada es imposible. Aún Él saca caminos en medio del desierto. Porque solo en Él hay esperanza, familia. Solamente en Él. Por eso nosotros, aunque pueda venir el desánimo, pero ya no puede gobernar en nosotros. Porque el desánimo es una de las herramientas también más eficaces de Satanás, que el Señor reprenda. Con esta herramienta puede hacer que el siervo de Dios ya no sienta ningún deseo de trabajar en la obra, de ya no seguir el camino, de ya no seguir a Cristo, de seguir sirviendo al Señor.
El desánimo siempre ha interferido en la comunión con Dios. He visto yo estos 25 años en el Señor, cómo el desánimo puede hacer que hombres que empezaron con ministerios, con fe, dejaron de servir, dieron la vuelta. El desánimo. Las personas tienen dificultad para enfrentar los problemas y muchos terminan abandonando la fe. Ese es un problema que afecta a muchas congregaciones e iglesias. Les decía, está bien que el desánimo puede llegar, pero que no se quede en ti. ¿Qué es el desánimo? En la palabra hebrea significa sin esfuerzo para seguir adelante, donde pierdes el deseo de seguir las cosas, la falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Cuando no sale como queremos, nos desanimamos, nos acobardamos. En el hebreo les decía, hay palabras que llevan al desánimo, es como dejar, estar cansado, desfallecer, desmayar, rendirse, decaer, quedarme estancado, agotado, caer, arruinado. También habla de las palabras de estar derribado, débil, apagado, enfermo, acobardado, quebrantado, miedoso, temeroso. Santo Dios. Es un sentimiento que nos puede paralizar por completo y a no hacer las cosas como empezaste. Porque hay cosas que una vez empieza con todo el ánimo y con toda la fuerza. Pero les dije, cualquier cosa puede venir que entre el desánimo. ¿Y el desánimo es de qué? Ya no tengo ganas, ya no hay. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir en este servicio? ¿Para qué seguir en esta iglesia? ¿Para qué seguir en este matrimonio? ¿Para qué seguir en este trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué seguir en esta vida? Qué terrible es cuando el desánimo gobierna nuestro corazón. El desaliento es una de las estrategias que a veces usa y muy peligrosas el enemigo. El desánimo puede venir, les decía, por muchos motivos. La tristeza de una mala noticia, la soledad, el cansancio mental, una crisis existencial, una enfermedad prolongada. Cuando las finanzas están bajas, cuando el proyecto, emprendimiento, negocio no resulta, incluso por una mala alimentación que nuestra carencia nutricional nos puede llevar a eso, por falta de descanso adecuado. Pero el desánimo también puede llegar a ti por pensar negativamente sobre todo aquellos pensamientos que van en contra de tu fe. Hay tantos pensamientos que el enemigo puede trabajar. ¿Para qué? Para quitar ese ánimo y andes desalentado, porque puedes vivir años desalentado y nada te puede motivar, nada te puede alentar. Puede durar el desánimo minutos, horas, días, semanas, hasta convertirse en algo crónico, como una enfermedad. Este último es muy peligroso, porque de no espantarlo, puede instalarse en nuestras vidas para siempre. Hay jóvenes que yo conozco que viven desalentados, jóvenes. Y aún los mayores, cuando ya creen que ya haya pasado el día, ya pasó el tiempo, ya pasó la vida, dicen, ya he trabajado, ya he hecho todo, y el enemigo los engaña. Moisés, ¿a los cuántos años fue llamado para servir a Dios? A sus 80 años. Solo para nosotros es tarde muchas cosas, pero para Dios no. Quiero que vayamos a otro pasaje, Nehemías. Nehemías 4, versículos 6 al 18. Muchos deben conocer, si han leído Nehemías. Nehemías habla de un contexto que Jerusalén fue antes saqueado y golpeado, vinieron sus enemigos, destrozaron los muros, destrozaron el templo. Cuando Nehemías llegó, vio desolada la ciudad de Jerusalén y puso en su corazón de parte de Dios levantar los muros de nuevo. Levantar los muros, porque parece así que a veces el desánimo de una persona parece que perdió toda defensa y está libre ante cualquier cosa que venga y ataque. Así mismo parece que en este contexto parece que vio Nehemías al pueblo de Dios.
Los muros derrumbados, caídos, y no había ánimo al pueblo. Nehemías se levantó con el poder de Dios y empezó a animar al pueblo para decir: levantemos de nuevo los muros. Alentó. Y miren lo que dice el 6: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue dice, terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, que algo hubo para que dijeran: levantemos de nuevo, hagamos de nuevo, levantemos esta ciudad. Porque parece que cuando ellos vieron así destruido las cosas, sí, pues les decía, hay momentos en que parece que las circunstancias y lo que ves te viene un desánimo y dices: ya no, ¿para qué? Ya está todo perdido, ya no, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Negocios, familias, hogares, relación, no lo sé. Pero aquí Nehemías, de parte de Dios, parece que animó al pueblo y dijo: levantemos. Y habían levantado, dice que hasta la mitad, porque estaban animados. Pero miren el 7, miren el 7. Siempre el enemigo va a querer desanimarte. Pero aconteció que oyendo, dice, Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, es decir, mucho pueblo, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice, encolerizaron mucho, es decir, se enojaron ellos por lo que estaban haciendo. El enemigo se va a enojar cuando empiezas a levantarte de nuevo. Se va a enojar cuando vea que estás empezando a bombear la fe, las convicciones en ti. El 8: y conspiraron todos en una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Escuchen eso. Entonces oramos, dice, a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. ¿Esto qué nos enseña? Ellos, dice, escucharon que ellos venían a atacar y a destruir de nuevo. Ellos oraron, pero no se quedaron, oraron. ¿Qué hicieron? Pusieron guarda todos los días y noche. Los israelitas oran a Dios y además ponen vigilancia. Eso reconoce la necesidad de combinar la oración con acción práctica. Yo les decía, la fe no solamente es creer, la fe siempre nos lleva a hacer algo. Se está destruyendo mi hogar, mi familia. Pues ora, clama, ayuna, pero no te quedes así, haz algo también. Estoy orando, pastor. Sí, es lo mejor que puedes hacer, pero para y haz algo. Cuando estaba el pueblo también, el templo, en el libro se me fue el nombre, de Ageo, el templo iban a construir y Dios les dijo: construyen, y ellos dijeron un tiempo: no es el tiempo todavía. Casi 16 años dijeron: no es el tiempo, y no había la presencia de Dios y ellos vivían así. Cuando se levanta Ageo por medio de Dios y les dice: pues ustedes dicen que no es el tiempo todavía. Hace tiempo era el tiempo. Levanten casa, hagan algo, traigan madera, hagan algo, les decía, porque están así abatidos, temerosos. Levanten la casa, levanten el templo. Ageo, aquí también en Nehemías parece que les decía: vamos, anímense, levántense. En el versículo 10 les decía: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Miren lo que estaba diciendo. Otra vez el desánimo. Estaba diciendo, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, dice: los trabajadores están cansados y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir esta muralla por nuestra cuenta. Otra vez que el desánimo. Cuando tenían todo, cuando entra el desánimo, lo ves una cosa, un trabajo difícil de hacer. Entra el desánimo, viene la cobardía y dices: qué difícil es, yo ya no quiero hacer esto. Ellos tan animados que estaban, Una mala noticia, una actitud de una persona, una mala decisión de otra persona puede desanimarte. Pues yo decía, el desánimo general viene cuando las cosas no están saliendo como quieres. Y en esta vida entendí que nunca va a ser como uno quiere. Nunca. ¿Cuántos ya viven más de 60 años aquí? Yo ya voy 50 años. Y he aprendido eso, aún como cristiano, que no siempre salen las cosas como uno quiere. Eso es esperar solo en Dios. Porque si no, voy a vivir una vida frustrada y desanimada y desalentada.
Porque siempre voy a esperar que las cosas salgan como quiero. Y si aún mi orgullo está metido en eso, de que va a salir como quiero, el Señor mismo dice: yo doy gracia al humilde y resisto al soberbio. Entonces entendí que no siempre va a salir como yo quiero. Ahí entra la humildad y decir: Señor, espero solo en ti. Porque si vamos a vivir así esperando que todas las cosas salgan, vamos a responder como ellos. El pueblo ya estaba desanimado, que bien empezaron a trabajar. El versículo 11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Miren eso. Parece que algo estás levantando, algo estás haciendo. El enemigo se va a introducir ahí. Va a haber oposición en muchas cosas. Claro que sí, es una guerra. Pablo nos enseñaba que un cristiano, la batalla no es contra carne ni sangre, sino con potestades, principados, gobernadores de este siglo. Contra ellos es nuestra batalla. Y les digo, tenemos un enemigo que no duerme y no descansa. No tenemos un enemigo que nos tiene tregua. Él nos odia. ¿Cómo vamos a bajar la guardia ante eso? Estamos en guerra, familia, escúchame, estamos en guerra. No podemos estar creyendo que estamos en vacación. Estamos en guerra y eso nos dice que levantemos siempre nuestras fortalezas. El versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, para las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, por espadas, como dice, con sus espadas, con lanzas y con sus arcos. Miren aquí un hombre, Nehemías, que estaba viendo cómo el pueblo se desanimaba, pero los empezaba a alentar y empezaba a organizarlos. Aún lugares de flaqueos, decía, ponía familias con sus armas. El versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y miren esto, y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Escuchen eso. Les estaba recordando a quién creían. Por eso cuán importante es en quién confías, en quién crees. ¿Dónde está tu esperanza? No es un hombre, no es el dinero, no es tu título, es Dios. ¿Dónde está tu confianza? Él les hacía recordar, y escuchen, voy a leer de nuevo, decía: acordaos del Señor, grande y temible, grande y temible. Por eso les dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Porque a veces el desánimo todo lo te hace pensar en ti. Ya no salen las cosas, pues ya no peleo esto, ya no peleo en esta familia, este hogar, ya no quiero. No pienses en ti. Piensa en tus hermanos, piensa en tus hijos, piensa en tu esposa. Eso es lo que les está diciendo. Háganlo por ellos. Levántense. Pues si van a pelear, háganlo por ellos. Dice: por sus hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Recuerden al Señor grande y temible. Recuerda que tienes un Dios grande y poderoso. Tú has creído en Él. No temas. ¿Cuántas frases en la palabra hay? No temas, no tengas miedo. Versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Escuchen eso. Después de ver ese ánimo y se levantaron, vieron cómo Dios hizo que desbarató lo que sus enemigos querían hacer. Y ellos ¿qué hicieron? Empezaron a trabajar, dice. Miren lo que dice el 15 de nuevo. Cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Escuchen, aunque no los atacaron, pero ellos estaban alerta. ¿Eso qué significa? Como cristianos vivir aún así, porque cualquier momento puede venir una mala noticia, cualquier momento viene una enfermedad, cualquier momento viene cualquier situación a tu vida. Y si no estoy preparado,
Porque creer que nunca me va a pasar, estamos viviendo como desarmados. Tampoco estoy diciendo que vivamos ahí diciendo, ay, me puede morir, me puede venir un accidente. No estoy diciendo eso. Pero que esté listo ante cualquier situación. Que si viene cualquier situación me encuentre ayunando y me encuentre orando. ¿Cuántos han dejado de ayunar y de orar hace mucho tiempo? ¿Cuántos han dejado de leer la palabra? Y viene una noticia, viene algo y claro, nos vamos a ahogar, nos vamos a querer morir, nos vamos a desanimar. Aquí dice el Señor, estate listo, preparado. Ellos estaban listos. Miren el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían ¿qué? Espada. Es decir, con una mano tenían la machete, la picota, no lo sé, y en la otra mano tenía un arma. Estaban preparados, estaban listos. El Señor nos ha enseñado que nosotros como cristianos deberíamos estar listos ante la batalla, como buenos soldados, como un buen atleta que se esfuerza y está preparado. Pues yo les digo, a ver, los cristianos, no sé por qué estamos acostumbrados a vivir una vida a la ligera. Cuando el Señor Jesús mismo dijo, ¿acaso uno no se sienta primero para ver si tiene para edificar un edificio? Antes de edificar ese edificio y se quede a medias y todos se burlen. ¿Acaso uno si va a ir a pelear contra 2000 teniendo 1000? ¿Acaso no hago antes de ir, hago paz? ¿Qué me enseña eso el Señor? Que no haga las cosas a lo loco. Yo creo que muchos de ustedes se esfuerzan, planifican, hacen cosas para su trabajo o hacen cosas para su deporte que les gusta, hacen, pero para vivir las cosas del Señor a la ligera y venga como venga. Después vienen cosas, hay desánimos, falta de fe, me acobardo, retrocedo, porque no estoy preparado, no estoy listo, no ayuno, no leo la palabra, no clamo. Me vienen problemas y ¿qué es lo primero que hago? Me acobardo. Los desánimos tienen pensamientos como estos para acobardarnos. Dios no me tiene en cuenta. De todos se acuerdan menos de mí. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? ¿Por qué Dios puede permitir? ¿Por qué? Justo ahora me tiene que pasar. Estoy viviendo una situación difícil, a nadie le importa. Tienes que recordar que cada uno está metido en su propio problema, lamentablemente. Y a veces queremos que otra persona esté atento de mi problema. Tal vez muchas cosas no siempre va a pasar así. Y a veces el Señor, como su pueblo llevó 40 años en el desierto, el Señor tal vez te meta también en el desierto. Y donde digas, Señor, ¿dónde estás? No te escucho, no te siento. Clama. Recuerda que en un desierto, para salvar de un desierto, tengo que encontrar un oasis. Un oasis es un lugar de agua. Que uno cuando se pierde en el desierto muere a menos que encuentre un oasis. Un lugar donde hay pocas plantas y todos los animales se reúnen para beber. Eso es lo mismo cuando estoy en el desierto. ¿Cuál es mi agua viva? El Espíritu Santo. Necesito tener un encuentro otra vez con el Espíritu Santo. Y a veces el Señor hace de que en esos problemas no haya nadie, justamente para que diga, solo está Dios. Por eso a veces nosotros vivimos situaciones y que le decimos, nadie nos importa, nadie me llama, nadie me dice. ¿No les parece eso algo como si va a pasar? El pueblo ora a Dios pidiendo protección, pero también toma medidas prácticas como establecer guardias. Ellos oraban y ponían también resguardo. Esto muestra que la fe debe ir acompañada de acciones concretas y prudentes. Esto simboliza la importancia de estar siempre atentos y preparados ante cualquier amenaza. Reconocer que el camino habrá obstáculos, claro, hay que estar sobrios en eso. Un cristiano siempre vive sabiendo y sobrio diciendo,
En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Qué lindo que hagan crecer a sus hijos diciéndole: esta vida no siempre va a ser como parece. Pero tienes que saber, hijo, hija, que ante cualquier problema creemos en un Dios todopoderoso, que Él escucha nuestra oración y Él está siempre dispuesto a respondernos. Reconocer que en el camino siempre habrá obstáculos, críticas o problemas inesperados. Mantenernos vigilantes, anticipados, para saber enfrentar los problemas. De poner siempre en tiempo en oración, ayuno, lectura de la palabra, mi comunión con Dios. Porque si no hacemos eso, cualquier cosa puede venir, desanimarnos y nos puede vencer. Las personas desanimadas tienden a ser críticas y murmuradores contra Dios, contra la iglesia, contra los líderes, contra los hermanos, contra los creyentes. Una persona desanimada es presa fácil para el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, el egoísmo severo, el temor. Y puedo seguir toda la mañana. Por eso Dios anima a Josué con estas palabras. Josué, volvamos a Josué 1, versículo 5. Santo Dios. Después que Moisés murió, le dijo: Josué, levántate y pasa al otro lado del río. Y le alienta con estas palabras. Por eso les decía, el mejor aliento es la palabra de Dios. Qué lindo que uno sepa aquí las promesas de Dios. Yo les digo, muchos teólogos se animan a decir que tenemos más de 30,000 promesas aquí para nosotros. 30,000 promesas. Y a veces ni siquiera en nuestras manos sabemos, al llegar a 10, cuántas promesas tiene para nosotros. Qué lindo que tú conozcas cada promesa de Dios, conozcas el carácter de Dios. Oh santo, eso te ayudaría tanto de conocer quién es Él. Por eso Josué 1:5 le decía: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Les decía: porque tú repartirás este pueblo en heredad, que tierra cual juré a los padres. Por eso dije, si Dios promete, lo va a cumplir. No importa si parece que las circunstancias o aquellas cosas que nos ayudaba a cumplir aquello desapareció. Eso no significa que Dios no va a cumplir. Él lo va a hacer. Esa valentía no es solo física, sino también espiritual y emocional, basada en la confianza en Dios. Esfuérzate y sé valiente. Dios le decía: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como yo ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Él no te va a dejar y no te va a abandonar. ¿Tú crees eso? Cuando dice esfuérzate, es infundir ánimo, emplear energía, vigor más allá de mis fuerzas. No puedo, pastor. Esfuérzate. Es sacar energía. La otra vez hicieron en Estados Unidos una persona que realmente estamos limitados aquí. Hicieron en una cancha de fútbol americano, no sé cuántos metros será, pero saben que es muy largo, tal vez como una cancha de fútbol mismo. Hicieron que cargara a una persona en su hombro y gateara. No llegó ni a la cuarta parte y se cansó. Pero hizo la prueba de vendarle esta vez los ojos. Es decir, la misma prueba. Y le decía: estoy cansado. Sigue, todavía no has llegado ni a la mitad. Sigue, vamos, no puedo, estoy cansado. Sigue, te falta. Cuando llegues hasta la mitad pararás, decía. Ya llegas. Llegaste, dijo. Sacó la venda y pasó más de aquella cancha. Esfuérzate, se puede. Y sé valiente, dice. Quita todo temor. Porque les dije, el valiente no es que nunca va a sentir temor, el valiente siente temor también. Entre el valiente y el cobarde, ¿cuál es la diferencia? El valiente pasa esa barrera de la cobardía, del miedo. Cambia, el cobarde retrocede.
Ya no puedo, ya no quiero, no sé, ya no quiero seguir en este matrimonio, este hogar, la iglesia, el ministerio, ya no quiero. Esfuérzate y sé valiente. Santo Dios. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra característica. Aquí le dijo Josué, le dijo: vas a ir. Y él sabía que los heteos, los amorreos, todos los que estaban ahí, él tenía que entrar y pelear con el pueblo. Y no le dice: esfuérzate y sé valiente para agarrar una espada, caballos y un ejército. Le dice: esfuérzate y sé valiente, dice, para hacer conforme a lo que está en la ley que mi Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a siniestra, porque el Señor sabe que el éxito de un cristiano, de un creyente, está en la obediencia a su palabra. Y cuando tú eres obediente, ahí no hay nada que pueda que enfrentarte, confrontarte, porque hay victoria. Sabía que él, si se mantenía en obediencia, Dios le daría que victoria ante ese pueblo. Por eso le dice: esfuérzate, para que así harás prosperar en todas las cosas que emprendas. Santo Dios. Nos anima a ser valientes y fuertes en nuestra vida diaria, especialmente para mantenernos fieles a nuestros valores, principios, compromisos, aunque enfrentemos dificultades o presiones de este mundo material. Valientes para enfrentar los retos de esta vida. Valientes para morir a uno mismo, como el Señor pide que nosotros renunciemos. Valientes para honrar haciendo la voluntad de Dios. El Señor nos enseña que el camino del Señor no es para cobardes, porque los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo nunca me cansaré de decir que en la obediencia está el éxito de un cristiano, y en todo lo que emprendas, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo, ahí está el éxito. El 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Miren que primero le decía: solo esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y aquí en el 9 dice: te mando. Es una orden al cristiano decir: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí enfatiza la importancia de meditar y obedecer la palabra de Dios constantemente. La instrucción de mantener el libro de la ley y los mandamientos de Dios. Y se han dado cuenta que cuando viene el desánimo, lo que menos quiero es obedecer la palabra de Dios. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Porque todo lo que hagas, así vas a prosperar. Por les decía, el éxito de todo hombre y toda mujer está en la obediencia. Enfrentar los desafíos con coraje, sabiendo que Dios está siempre presente. Aquí Josué tenía que tomar el lugar de Moisés y conquistar la tierra prometida. No le dijo: esfuérzate para ser un gran guerrero, un gran hombre, ni un gran famoso, sino en cumplir los mandamientos de Dios. Recordar que ninguna hazaña, obra, esfuerzo, valentía vale nada si está desligada a la obediencia a la palabra de Dios. Soy muy valiente para conquistar mujeres, hombres, mujeres. Soy valiente para hacer esto. Si no está ligada a la obediencia de la palabra de Dios, no te sirve de nada. Dios no nos permite siquiera hablar de esfuerzo ni de valentía si no estamos dispuestos a comenzar con el esfuerzo y valentía de conocerlo y de obedecerlo. Jesucristo se esforzó al morir en la cruz y resucitar
para enviarle el Espíritu Santo sobre los hombres, para convertir cobardes en valientes, para fortalecer a los débiles y para dar vida al muerto. Jesús decía: más vale que yo me vaya y vendré otro consolador. Aquel el Espíritu Santo que cambió a los hombres. Recuerden, si vemos a los discípulos cómo se acobardaron y temieron cuando arrestaron a Jesús, huyeron. Pero después, cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo, ellos podían soportar cárceles, matanzas y cualquier otra cosa, porque eran valientes y esforzados por el poder del Espíritu Santo. Familia, no sé qué ha pasado este año. Tal vez ha habido muchas cosas que te ha desanimado, pero no está bien que entremos este nuevo año así. Entremos cambiando nuestras convicciones y nuestro entendimiento, sabiendo que tal vez encontremos otras batallas este nuevo año, pero eso no me va a rendir, porque Dios está con nosotros y Dios es por nosotros. Por eso Pablo decía: no que lo haya alcanzado, que ya sea perfecto, sino sí, prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí decía: yo no me detengo y no me desanimo. Yo sigo lo que está delante. Me enfoco en lo que está delante. No me enfoco en lo que ya pasó, ni tampoco en lo que está pasando. Me enfoco en lo que va a venir. Prosigo, dice, para ver si lo alcanzo. Eso es esfuerzo. Por eso aquí decía: una cosa hago. Una cosa hago. Yo creo que eso deberíamos ahora agarrar en nuestro corazón. Cuando venga problemas, venga aflicciones, digas: una cosa hago. No nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar detenidos por esto. Nos vamos a extender más allá. José de Egipto, cuando Dios le mostró lo que iba a pasar, pero antes de eso tuvo que ser ¿qué? Casi odiado por sus hermanos. Ya lo querían matar, lo pusieron a una cisterna. Pero él decía: esto va a pasar, esto no me mostró el Señor, esto es pasajero. Fue como esclavo, después de ser un hombre mimado, fue vivir como esclavo, trabajó ahí. Después saben la historia, después fue a la cárcel. Pero Josué decía: esto es pasajero, esto va a pasar, porque el Señor me mostró otra cosa. Por eso él esperó con paciencia. Así también tú espera con paciencia, aunque las circunstancias parecen que digan lo contrario, porque tú has creído y has decidido seguir un Dios poderoso, un Dios que cambia las circunstancias, un Dios que te ayuda ahí. El mismo hemos visto que Él no te promete una vida de tranquilidad y paz todo el tiempo, pero sí nos ha prometido Él que va a estar todos los días con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Para terminar, Romanos 8:37 al 39. Miren lo que dice el 37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos muestra que a través de Cristo, solo a través de Él podemos superar las dificultades y pruebas. Esto significa que la victoria no es solo sobrevivir a las dificultades, sino triunfar plenamente por la gracia y el poder de Dios, porque dice: somos más que vencedores. La palabra del Señor es clara. Y el Señor sabe que hay momentos que podemos desalentar y desanimarnos, porque hay situaciones y como humanos es posible que lleguemos y tal vez lo hagamos. Les dije, es posible que muchas veces sintamos el desánimo, pero que el desánimo ya no nos controle y nos domine, que el desánimo no se quede en nosotros. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente, porque con el Señor
hay más todavía ya. Con el Señor hay esperanza y hay una luz. Con el Señor hay mucho más allá adelante. Este año podemos empezar así. Una cosa hago, nos extendemos lo que está allá adelante. Nos extendemos más todavía. No importa lo que haya pasado ya este año. No importa ya los fracasos que hemos pasado. No importa todavía tal vez lo que estés viviendo. Haz solo una cosa. Extiéndete allá lo que tiene el Señor. Pon tus ojos a Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor estará con nosotros. Pongámonos en fe. El Señor nos enseña que en esta vida debemos ser valientes. Aceptar algunos golpes y seguir adelante es lo que te hace grande y te fortalece. Si no entiendes eso, pasarás toda la vida deprimido, amargado, triste, estancado, queriendo renunciar a cada rato, manteniéndote en un nivel inferior al que deberías estar. Dios está buscando personas idóneas para ser parte de este gran ejército. Deben ser esforzados y valientes y sobre todo deben tener fe en Dios y estar dispuestos a hacer todo lo que Dios nos mande. No te detengas. El Señor tiene mucho más. No te desanimes. Si el Señor me permitió hablar esto, porque el Señor sabe que tal vez hay muchos corazones desanimados, desalentados, frustrados. Pero el Señor te dice, no tengas miedo. Porque el Señor, aún lo que parece que en ti está muerto, Él es capaz de hacer resucitar. Cuando Lázaro murió, sus hermanas llamaron y dijeron, Señor, tu amigo está enfermo. Y Él dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios se vea en el Hijo. Y cuando murió, después de 4 días, Él fue. Y le dijeron, Señor, si hubieras estado, mi hermano nunca hubiera muerto. ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Quiten la piedra. Pero Señor, ya lleve, ya son 4 días, ya lleve. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, ven fuera. Lázaro se levantó entre los muertos, porque Él es capaz de resucitar y levantar muchas esperanzas, propósitos que ya han muerto en tu vida. Planes que tal vez ya no pensaste que el Señor lo iba a hacer. Él es el Maestro, el Todopoderoso. Es el que da vida a las cosas, porque en Él subsiste, en Él existen todas las cosas. El Señor te alienta como levanta a Josué y levanta a otros. No temas, yo estoy contigo. Yo te agarro de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esfuérzate y sé valiente. No te dejaré. Nadie hará y irá en contra de ti todos estos días de tu vida. Yo estaré contigo. Eso nos muestra que cualquier cosa puede venir, hombre, situación, circunstancia, enfermedad, y amenazarte. Pero recuerda que tú estás con el vencedor. Tú estás con aquel que creó los cielos y la tierra, que con una palabra se hizo las cosas, que el mismo universo no lo puede contener a Él, porque Él es Dios. Él te ha llamado, Él te cuida, Él te ama. Solo cree en Él, solo espera en Él. Jesús también traía unas palabras que decía, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí, dice Jesucristo. No te desalientes, no te desanimes, porque cada batalla que puedas estar preparado o vas a pasar en esta vida, recuerda que Cristo ya lo tiene vencida. Él peleó la guerra y ganó la guerra por ti. Y las batallas que tengas que pasar ahora, no estarás solo, porque Él no te va a dejar. El Señor quiso alentar a la iglesia para entrar este nuevo año. Seguro que sí. Tal vez este año te vencieron. Tal vez este año estuviste desanimado.
Pero el Señor quiere que no pases este año así. Aliéntese tu corazón. El salmista decía: ¿por qué te abates, alma? ¿Por qué te turbas? Espera en mi Dios, porque aún lo vamos a alabar. Porque esperaré en Él. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Cierra tus ojos.